hoy día tenemos algunas visitas interesantes, importantes, y vamos a poner una plaquita para presentar nuestro primer tema. Daniel Escotorín es quien nos visita en primer lugar, y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué renunció Lozano o le pidieron la renuncia? Y también, ¿cuáles son las consecuencias de las medidas económicas del nuevo ministro de Economía? Y en relación a ello, bueno, ¿estas son buenas noticias para el mercado o para el pueblo en cuanto a las medidas económicas? Y acá les presentamos a nuestro invitado. Hola, Daniel Escotorín, ¿cómo estás? Presidente del partido... Sí, presidente del Partido Unidad Popular, escritor, historiador, así que encantada de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un gusto además poder compartir con la audiencia algunas ideas, reflexiones que sirven, ¿no? Para sí, así es. Revitalizar la política y esta idea de la política que tiene que estar siempre al servicio del bien común. Y bueno, así que uno hace su pequeño aporte y bueno, así que los medios de comunicación también, en este caso con tu programa, es importante esta apertura y darle además esa calidad que no todos los medios de comunicación tienen y brindan a la audiencia, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, es el lema del programa, conversar y pensar con nuestra audiencia. Pensemos juntos la realidad política, económica y social de la Argentina y de Salta. Y bueno, primero que nada queremos preguntarte, ¿qué pasó con Lozano? Siendo que, bueno, Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular, fue director del Banco Nación y había logrado levantar un poco la situación del banco, ¿no? Hasta incluso, bueno, podía otorgar préstamos que en algún momento no se pudo hacer, con aquella deuda famosa que tenemos también de los 300 millones a Vicentín. Así que bueno, creemos que había hecho una buena labor y nos preguntamos qué pasó, por qué se le pidió la renuncia, ¿no? Y de una manera tan poco delicada. Bueno, a ver, comencemos por estos antecedentes que vos estás marcando, que son además claros, pero que también quizás no eran conocidos, porque Claudio seguramente era más conocido por su es conocido por sus posturas y sus análisis políticos, sí, críticos respecto de algunas decisiones, algunas acciones de nuestro gobierno, sí. Pero no obstante eso, tal como lo decías vos, cuando Claudio asume, junto con todo el directorio del Banco Nación, se encontró con un banco vaciado, claro, con un banco que estaba al servicio de el caso Vicentín, claro, ¿sí? Préstamos fraudulentos, que además totalmente ilegales, que no cumplían con los mínimos requisitos porque además respondían a lógicas políticas, lógicas de amigos, no a lógicas de empresariales o de inversión. Bueno, el caso Vicentín es el paradigma de sí, ese Estado, no Estado bobo, sino de un Estado cómplice, un Estado cómplice de un modelo no solamente que desigual, sino esencialmente corrupto. El directorio, en los tiempos de Macri. En los tiempos de Macri, claro, Vicentín es ¿no es cierto? El caso con el cual se comenzó a desnudar todo lo que había sido este modelo que había llevado adelante Macri entre el 2015 y el 2019. Efectivamente, Claudio, junto con todo el directorio, comienzan a hacer una reversión de ese modelo, de ese tipo de gestión. Sí. Y en el caso específico de Claudio Lozano, apunta sobre todo a un Banco Nación enfocado en el beneficio de las pymes. Claro. Y esto se vio, un trabajo silencioso, fue un trabajo muy silencioso, una gestión que en todo caso sí fue visualizada y aprovechada por una serie de sectores de las pequeñas y medianas empresas, sí, y que lo reconocieron enfáticamente. Cuando se da este cambio, también un tanto brusco, un tanto desprolijo de la gestión de Martín Guzmán a la gestión transitoria de Batakis, sí, y Batakis luego es desplazada y como compensación se le ofrece la presidencia del Banco Nación. Bueno, allí sí, pide la renuncia de todos los directores del banco. Claro, decía que en ese contexto de cambios
bruscos, desprolijos, de una renuncia de un ministro en pleno discurso de Cristina, renuncia por Twitter, la imposibilidad de encontrar una figura que sea capaz de contener una crisis política, tanto política como económica. Aparece entonces la figura de Silvina Batakis, pero se sabía, en todo caso, ellos lo sabían, que no era una figura permanente, que no iba a ser una gestión de largo plazo, ¿no es cierto? 24 Finalmente, días. volviendo a la pregunta tuya, digamos, el dilema es que los mercados dijeron no la queremos. Entonces, allí fue cuando otra vez se revierte la situación, cae la gestión de Batakis y el gobierno se encuentra entonces ahora con una situación muy complicada. ¿Cómo hacer para que los mercados atiendan esta situación? Y para esto necesitaban un ministro con peso político, ya no con capacidad de gestión en lo administrativo, en lo técnico. Necesitaban un cuadro político, y eso dentro del gobierno, el único que estaba en condiciones de asumir ya era Massa, claro, que no había aceptado en una primera instancia por cuestiones de negociaciones, de acuerdos, ¿no?, de disposición dentro del gabinete, etcétera. Sí. Batakis es desplazada y a modo de compensación se le ofrece el Banco Nación. Y así, bueno, ella llegó, supongo, que con cierto aire de revancha, sí, puesto que Claudio otra vez había dicho que las medidas que estaba tomando Batakis iban casi en el mismo sentido de Guzmán y que no iban a ser una solución real, efectiva, mucho menos de fondo. Pide la renuncia de todo el directorio, no se la aceptan, entonces se enfoca en tres directores. Uno de ellos es Claudio Lozano. Por supuesto que Claudio puso su renuncia a disposición del presidente, así que finalmente, después de algunas idas y vueltas, se le aceptó, pero en ese interín, vuelvo a esto, las cámaras empresarias, pymes, muchísimas expresiones de las pymes, pidieron enfáticamente por la continuidad de Claudio. Mirá, qué importante. El Grupo Bolívar, la Confederación General Económica, bueno, las cámaras en general que representaban a las pymes, destacando el trabajo que él había hecho. Es decir, que no es que Claudio estaba atornillado a la silla porque ni estaba atornillado, ni tampoco estaba porque sí. Había realizado una gestión muy importante y muy valorizada por los sectores beneficiados, que no eran cualquier sector. Claro. Entonces, esto habla también del cambio en la orientación del tipo de Estado. Es decir, no es solamente la figura de nuestro presidente, de Lozano, sino la orientación política e ideológica respecto de qué Estado necesitamos, y dentro de ese Estado, algo muy importante como es una instancia financiera, como es el Banco Nación. Entonces me parece que hay... Que cumple su verdadero objetivo. ¿Para qué están los bancos si no es para dar el crédito y la ayuda que necesitan los sectores más importantes de la producción en Argentina, que es el sector de las pymes? Bueno, el banco había logrado recuperar un caudal de capitales, ¿no es cierto?, y lo puso al servicio, digamos, de una economía productiva, de inversión real, no de inversión especulativa. La esencia de un banco nacional. La esencia del banco, pero también la esencia de un proyecto de desarrollo genuino, ¿no? Así que bueno, ya está. Lamentamos, ¿no? Lamentamos porque además no hubo los suficientes agradecimientos a Claudio Lozano. Creo que hay, bueno, esto tiene por que parte ver del gobierno. Del gobierno, del propio presidente, pero creo que esto... Creo que está dentro de los generales de la ley de la desprolijidad de la gestión de los últimos tiempos, ¿no? Así es. No podemos soslayar esto, porque hoy se dio a conocer, ayer se dio a conocer el índice de inflación del 7%, y eso habla también, ese aumento en el índice tiene que ver también con esa crisis que se dio en esos días entre la renuncia de Guzmán y finalmente la solución política con la asunción de Sergio Massa. Sí. Los mercados son, el mercado es ese grupo de élite, ¿no?, de ¿cuántos? 100 personas, 100 empresas, quizás mucho menos, concentradas de la economía, que determinan la calidad de vida de millones de personas.
Y esos fueron los que decidieron que no estaban conformes con Martín Guzmán, ni con Batakis, y que le dieron cierto crédito, le están dando cierto crédito a Massa. Claro. Pero mientras tanto, en esos días, bueno, aprovecharon para la famosa remarcación, la subida del dólar, fuga de capitales. Entonces, bueno, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié al momento de pensar la verdadera gestión que tiene que hacer el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, el Banco Nación, etcétera, ¿no? Entonces me parece que, a Claudio quedó dentro de las generales de la ley de ciertos marcos de desprolijidad, de vaivenes, de desaciertos que está teniendo el gobierno y que nos está costando caro a millones de argentinos. Y bueno, y en ese sentido, Daniel, decíamos en la pregunta que poníamos en nuestra plaquita de tu presentación, esto va en favor, así, lisa y llanamente, del mercado o del pueblo, ¿no? Y entre el objetivo principal de las medidas de Massa, pareciera, o es lo que Massa dice, lo que el gobierno dice, que el objetivo sería establecer de alguna manera la imposibilidad de una devaluación, ¿verdad?, en pro de frenar la inflación y, por supuesto, los precios, como que fuera el principal objetivo. Pero de acuerdo a las medidas que se van tomando, ¿vos crees que es así? A ver, en primer lugar, este discurso que comenzó con Batakis de hay que calmar a los mercados. Sí. Es terrible pensar en ese sentido porque en realidad a quienes hay que calmar es a los millones de argentinos que tienen problemas para llegar a fin de mes, que tienen problemas de alimentación, que tienen problemas de trabajo, sí, ¿no es cierto? Entonces me parece que, la pregunta es cuándo van a calmar a la mayoría de la sociedad argentina y no a esta minoría altamente especulativa. Sí. Y entonces, sí, efectivamente, Massa le habla al mercado. Sí. Yo creo que quedó a mitad de camino, ¿sí? Yo creo que la sociedad argentina, la economía argentina no resiste una devaluación directa. Claro. Creo que estaríamos allí sí en una especie de revival de lo que fue el Rodrigazo de 1975. Tal cual. Algunos hablan del contexto del 2001. En cualquier caso, es grave por el cuadro social que estamos viviendo. Entonces, es como una especie de devaluación homeopática, ¿no? Uh-huh. En cuotas, muy diluida, espaciosamente. Buscando que no tenga un efecto directo brutal sobre la economía argentina, que genere inmediato, claro, que genere mayor recesión, a pesar de que sí hay una especie de reactivación y de crecimiento de la sociedad, de la economía argentina, sí, pero en todo caso, creo que lo que está buscando el gobierno, en primer lugar, es llegar al 2023. Bueno, me parece que en ese sentido, allí está la designación de Massa. Así que bueno, si la gestión de Massa medianamente logra algunos componentes económicos de estabilidad, pero insisto, cuidado con el concepto de estabilidad, ¿no? Si es estabilizar este cuadro de situación, no va a cambiar mucho. Y entonces, esto va atado del contexto político 2023. Le estamos dejando servido en bandeja a la oposición, a Juntos por el Cambio, supuestamente la solución a esos problemas, porque ellos van a decir, bueno, esto que están haciendo lo podemos hacer nosotros y lo podemos hacer mejor. Y es más, no solamente lo vamos a hacer mejor, sino que nosotros somos los representantes directos de ese mercado. Claro, es como que les dejaríamos con lo cual, las bases, bueno, para seguir haciendo lo que siempre hizo la derecha, ¿no? Lo está haciendo ahora el gobierno, insisto, quizás de manera más aliviada, yo no sé si qué tan aliviado, pero no ha sido muy distinto, no pudimos frenar una inflación que se está proyectando casi a un 90% para fin del 2023. 90% o el 80% o el 70%, lo mismo. Es lo mismo para un bolsillo muy golpeado de los trabajadores y de las familias. Claro, ahora estamos con un 46% y qué notable
que una parte importante de este 7% de la inflación esté dada por el aumento de los alimentos, de los commodities, que es lo que está en manos de los grandes concentrados económicos, ¿no? Y fíjate vos que cómo se nota la influencia de los medios cuando dice en la gente, porque cuando vos le preguntas a algunas personas qué opina de la inflación, te dicen, bueno, mientras la maquinita siga andando y se sigue emitiendo, vamos a seguir con esta cuestión inflacionaria. Y está como penetrada esta idea de que es la maquinita, cuando todos sabemos que quienes marcan o remarcan o condicionan o forman los precios, justamente es aquel sector concentrado productor primario, ¿no? Y exportador. Bueno, vamos a ver eso porque uno de los anuncios de Massa es decir, bueno, vamos a frenar la emisión. Perfecto, bueno, vamos a ver entonces cuál es el efecto del cese de la emisión de billetes en función del factor inflacionario. Claro. Bueno, y está claro que si estamos proyectando un 90%, no estamos proyectando, digamos, el propio gobierno está proyectando un 90%, sí. Van a decir que es una especie de efecto arrastre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el reacomodamiento de la economía, pero que en realidad tiene que ver con el no disciplinamiento de estos sectores sociales y económicos. Esto lo venimos diciendo siempre. El gran problema de Argentina no es la emisión, sino es la concentración económica del poder económico, de la producción, del mercado, de la distribución en pocas manos. Claro. Entonces, allí es donde se produce esta especie de cartelización de la economía, donde dependerá del rubro, 3, 4, 5 empresas deciden el precio, ¿no es cierto?, de los productos básicos de la canasta familiar. El aceite, el azúcar, las grasas, la harina, los lácteos, sí. las harinas. Entonces, es allí donde no hay voluntad ni capacidad política para atacar este verdadero factor. Mientras esto persista, bueno, sí. Este gobierno y cualquier otro, recordemos que también Macri sufrió, ¿no es cierto?, estos embates del famoso mercado y sí. No pudo controlar la economía a pesar de que eran sus amigos. Yo creo que Macri en un momento apostó a esto, son mis amigos y bueno, van a estar conmigo. Van a estar conmigo y me van a hacer fácil la gestión. No se la hicieron. Claro. No se la hicieron a él, menos nos lo iban a hacer a nosotros. Y realmente qué poder, ¿no? Bueno, pero es un poder que en todo caso, para eso está el gobierno, para eso estaba la gestión del Banco Nación, ¿no es cierto? Sí. De generar líneas alternativas de acción política en la gestión económica. Promover, fortalecer otros ámbitos de acción y producción, como son las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Sí. Favorecer y promover la producción, la comercialización de los productos de las economías regionales. Sí. Bueno, así está, fíjate vos, que la contradicción. Claro. No es solamente pensar, renunció un funcionario del gobierno, lo echaron, o el escandalete que se generó, si no, si le renunció. No. Lo que estaba en juego es el tipo de modelo de Estado y cómo esa pequeña instancia, digámoslo así, como es el Banco Nación, ¿no? Sí. El Banco Nación estaba apuntalando, fortaleciendo un sector esencial de la economía, como son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, creo que esto es lo que la ciudadanía tiene que tener en claro, porque si no queda como que, bueno, una pelea de dirigentes, claro, si se quería ir, no se quería ir. Así está la verdadera esencia de la gestión política en función del proyecto económico. Este tema de la renuncia, bueno, la presentación de la renuncia de Lozano, realmente grafica muy bien la generalidad de la situación, ¿no? De cómo estamos en el ámbito general, digamos, ¿no? Nos grafica muy bien la situación económica. Y fíjate que viene muy a propósito aquella frase que dijo en algún momento, si no me equivoco, Alfonsín, cuando dijo, peor que perder una elección es perder el rumbo. Y creo que en esa situación estamos, ¿no? Y a propósito, he estado leyendo, no sé si una carta, un manifiesto de Unidad Popular, donde hay realmente algunas cosas muy interesantes, como estos 3 ejes que se plantean a tener en cuenta como para gestionar de otra manera esta situación que estamos viviendo. Y fíjate que yo te leo, quiero leerte algunos de estos ejes. Dale, una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria, sí. Y bueno, uno de los ejes es desacoplar precios internacionales en alimentos y energía. Realmente creo que ahí está el quid de la cuestión,
en cuanto a poder frenar el aumento de los precios, desacoplarlos con los precios internacionales de estos productos que comemos nosotros, de estos commodities que comemos en la mesa de los argentinos. Bueno, porque justamente lo que decíamos recién, algunos insumos básicos de la canasta familiar, como el caso de harinas, de lácteos, no están atados a los condicionamientos externos. Es materia prima local, nacional, claro, es producción local, es mercado interno. Sí. Es mercado interno. Entonces, en la medida que se favorezca, que se promueva la circulación de bienes dentro del mercado interno, eso también genera, a ver, en primer lugar, la posibilidad de que una familia tenga en su casa los 3 platos del día, ¿sí? Pero también genera consumo. Claro. Entonces genera circulación. Entonces no puede estar un sachet de leche, ¿no es cierto?, supeditado a la variable económica internacional, claro, o de la situación no sé, de la situación en Ucrania, claro, ¿no es cierto? Que es un pretexto también, digámoslo así. No es que hay un efecto directo, una excusa, claro. Es una excusa justamente para estos sectores, ya que hablamos de la industria láctea, es una de las industrias también que está absolutamente oligopolizada, ¿sí? Bueno, son 2 o 3 empresas que manejan de manera cartelizada, es decir, se ponen de acuerdo entre ellos para fijar el precio. Imagínate, leche, manteca, dulce de leche, queso, yogur. Es lo básico, incluso no solamente para una familia, sino para la niñez, para un chico, ¿no?, que se alimenta de eso. Bueno, tal cual. Y atado con esto, tenemos el tema, el segundo pilar, podríamos decir, de que habla esta carta, que tiene que ver con las góndolas, ¿no? Como vos dices, hay una concentración, oligopólica, pero también hay digamos, una verticalización desde el producto primario hasta el que está en la góndola del supermercado y pertenece siempre a ese mercado, a ese famoso ente, esa entelequia que consideramos el mercado, ¿no? Y es el poder concentrado. Desde que sale el producto de la tierra hasta que se industrializa, va a la góndola y hasta se exporta, ¿no? Bueno, pero le digo, creo que la otra vez lo charlamos también aquí en este programa. Cuando el usuario vaya al supermercado, digamos, cualquiera de estas grandes cadenas, que busquen los lácteos un producto local. No lo encontrás. No lo encuentra. No lo encontrás. No lo encuentra. No funciona la ley de góndolas tampoco. No, a ver. Directamente. Pero el tema es que estas cadenas de supermercados, ¿no es cierto?, trabajan en coordinación con estas empresas distribuidoras, claro, productoras. Es una coordinación oligopólica. Entonces, ¿sí? No permiten el ingreso, la venta, la distribución de productos que son nuestros, que son de nuestra provincia, principalmente los lácteos. Claro. Es el caso más claro. Ustedes vayan y busquen, ahí van a ver la dificultad que tienen. Quizás ahora están comenzando a aparecer, pero en general en muchos supermercados no hay productos nuestros. Sí, y luego te quiero comentar algo que también me pareció tan interesante, que habla de una economía popular integrada con proyectos de inversión social y que tal vez esto tenga que ver con, en alguna medida, establecer, ¿no?, o dedicarse, el gobierno tal vez debió hacerlo desde el principio, dedicarse a esta cuestión de la inversión social, trabajando incluso, por ejemplo, en los barrios de Salta. ¿Por qué no trabajar la obra pública con los mismos albañiles, maestros de obra, que están y que son muchos en nuestros barrios, ¿no? Llevar allí la inversión social. Y esto creo que también lo dice la carta, ¿no? La carta sí, ahí aparecen dos elementos. Bueno, en primer lugar, el fortalecimiento de la economía social, pero creo que tiene que ser una economía social que tienda a generar también valor agregado. Claro, la industrialización. ¿no? Efectivamente, porque si no, también quedamos muy en el marco, en un piso muy chato de subsistencia. Sí. Entonces me parece que toda la ayuda, la asistencia social por parte del Estado tiene que ir orientado hacia ese espacio, no solamente para garantizar, digamos, también, ¿no?, lo que permita un nivel de subsistencia básico, sino generar trabajo, claro, con valor agregado. Entonces el cooperativismo es una de las herramientas básicas. Y volvemos entonces a la gestión
del Estado, especialmente del Banco Nación. Pero, Claro. pero pensemos también en las instancias provinciales, ¿no es cierto? La posibilidad de generar bancos, ¿no es cierto? Una especie de créditos, bancos de créditos, Sí. para este tipo de emprendimientos, que tiene que ser a muy baja tasa de interés o ninguna, porque si es del Estado, bueno, el Estado no tiene tampoco por qué tener un fin de lucro, Claro. sino todo lo contrario. Todo A lo ver, contrario, si, todo lo si hay promoción de trabajo, de producción en la sociedad, entonces el primer beneficiado va a ser el Estado, Así es. a través de todo lo que va a ser los monotributos, el pago de impuestos, el IVA, etcétera. Entonces, así también está esta idea de la diversificación y de un Estado activo apuntando a los sectores más vulnerables, pero fomentando a su vez también la creación de nuevas fuentes de trabajo Claro. a partir de este fenómeno que es la economía social. Un poco también lo decía en algún momento Grabois, ¿no? Que quizás estamos en una etapa del capitalismo muy complicada como para pensar que se puede llegar a una etapa otra vez de pleno empleo como fue con el peronismo en los años 40, en los años 50, claro. bueno, no solamente con el peronismo, como todo lo que fuese estado de bienestar a nivel global. O Estado keynesiano, Entonces, ¿no? claro, entonces seguramente hoy hay cierta dificultad por todo lo que significó la revolución tecnológica, bueno, los nuevos procesos productivos, y entonces, frente a eso, la solución no la va a dar el mercado, no la va a dar el mercado, la tiene que dar el Estado de la mano, asistiendo, ¿no es cierto?, promoviendo todo Sí. lo que tiene que ver con estas nuevas formas de acción social y económica. Un poco de creatividad, porque ¿no? son Un simultáneas, poco de creatividad claro. por parte del gobierno. Y bueno, por último queremos consultarte qué pasó ayer con las elecciones en CTA. Bueno, y ya que estamos hablando de lo social, hubo elecciones en nuestra Central de Trabajadores de Argentina a nivel nacional. Sí. En el plano nacional ganó la lista que va a encabezar el que era actual secretario adjunto Ajá. de la CTA y secretario general de ATE, ahora va a ser secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Acá Ajá. en Salta hubieron dos listas, una lista que encabezaba, la lista 1 que encabezaba Julio Molina y la lista 2 que encabeza Víctor Chuquisaca y Sí. que es la que triunfó. Ajá. ¿Sí? Una lista constituida con mucho de épica, ¿no? Ajá. Porque compañeros que forman parte del partido que estuvimos en aquella primera etapa de la CTA con Buenaventura David, esa lista se llamaba Buenaventura David, Ajá. la que triunfó ayer, así que ganamos en toda la provincia, y esto significa pensar también en una nueva etapa Se abre una nueva de etapa. recomposición, ¿no? De identificación de los valores de la clase trabajadora ocupada, clase trabajadora desocupada, Claro. subocupada sin trabajo, sindicalizada o no sindicalizada, los actores de la economía social, pensar desde allí, bueno, los nuevos espacios de organización, de participación, pero también las demandas para el Estado provincial y para el Estado nacional, porque, bueno, hemos construido acá, estuvimos charlando acerca de una coyuntura muy crítica para los Sí. sectores populares, así que esta nueva CTA, donde está Víctor Chuquisaca como secretario general, nuestra compañera Gabriela Burgos, digo nuestra compañera porque es vicepresidenta del partido y ahora Del también Partido es... Unidad Popular. Claro, y ahora es secretaria adjunta 1 de la CTA Salta, van a tener una tarea muy ardua porque, bueno, la situación social es difícil en lo dificilísimo, provincial y también en lo nacional. Así que, bueno, aprovecho yo aquí para saludarlo tanto a los compañeros, a Víctor Chuquisaca, a Gabriela Burgos y a Bien. todos los compañeros que conforman esta nueva conducción de la CTA Salta. Bueno, esperemos entonces que la nueva CTA abrace no tan solo a los empleados registrados, sino a aquellos informales, sobre todo, ¿no? Y bueno, y te agradecemos, Daniel,
por tu presencia, buenísimo, hemos charlado ampliamente, creo que dejamos en nuestra ciudadanía mucho pensamiento, ¿no? Mucho para pensar. Te agradecemos, Daniel, y la verdad que prontito siempre te tendremos de nuevo. seguramente que sí, porque además, bueno, ya viene el escenario electoral 2023, Así que, por bueno, eso mismo. siempre es un gusto estar acá por el espacio, por la calidad y la calidez también de tu trabajo. Así que muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia y a la gente que trabaja acá en el canal. Bueno, gracias, Daniel. Y bueno,